que trabajaron, hay que decirlo siempre, gratuitamente durante todo el verano y produjeron a mediados de marzo un documento muy completo con 12 reformas políticas que incluían reformas constitucionales y reformas legales. De esas 12 propuestas, se incluía, por supuesto, la bicameralidad, que era lo técnicamente correcto. El gobierno, en ese entonces también de Vizcarra, con Salvador del Solar, presentó 6 de esas 12 al Congreso e hizo cuestión de confianza de ellas. Eso fue, por supuesto, un problema porque el Congreso no quería que sea cuestión de confianza de ellas y tuvo que votarlas. Y así poco a poco se logró la paridad, que las mujeres participen igual que los hombres. Se logró modificar la inmunidad parlamentaria para que los señores congresistas sí puedan ser, por ejemplo, juzgados por delitos comunes durante su mandato. No se hizo, obviamente, lo que pidió esta comisión, se metió mano, pero se aprobaron las primarias, las PASO. Ujú. Una esperanza de tener un sistema político mucho mejor. Pero las PASO venían de la mano de otra reforma, que era la reforma de la inscripción de los partidos políticos. Los partidos políticos no iban a necesitar 1 millón de firmas, que no conducen a nada más que a la falsificación y al crimen, sino 25.000 militantes. Estas reformas incompletas han sido desmanteladas por este Congreso una por una. El último asalto fue el viernes pasado, una ley ómnibus repleta de detalles que además ni siquiera para alguien muy enterado del tema son claros, porque están ocultos en el texto. Tienes que conocer el texto anterior, tienes que conocer lo que se está proponiendo y entender dónde está el truco. Eso se ha aprobado el viernes pasado. Algunos grupos ya salieron a protestar, colectivos de mujeres han salido a decir que se está deteriorando derechos que las mujeres ya habían ganado, es un aviso importante, pero en general la población está un poco perdida en toda esta historia de qué cosa es la reforma política y que a qué elecciones vamos en 2026. Esta semana el señor Aguilar, en un ataque de sinceridad, dijo: ¿para qué hay las elecciones adelantadas con estos organismos electorales y con estas reglas? Tenemos que cambiar las reglas para que favorezcan a quién. Básicamente a los partidos que están hoy día en el Congreso y a nadie más. A la población no, evidentemente. Para hablar de este tema, vamos a conversar con una de las expertas que participó en el proceso de reforma política, Paola Muñoz, que no solo es abogada, sino también máster y doctora en Derecho. No soy vos. Todavía, No, todavía. no, yo ¿Perdón? soy soy politóloga, no abogada. Politóloga, politóloga, siempre me equivoco, politóloga. Pero para ser politóloga tienes que saber mucho de derecho, porque si no, no puedes ser una buena politóloga y es una excelente politóloga. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bueno, el día viernes se aprueba este proyecto de ley ómnibus con muchas modificaciones. ¿Cuál es tu primera impresión al leer estas modificaciones salteadas a la ley de partidos políticos, a la ley electoral? ¿Qué está pasando en el Congreso? A ver, lo primero que me surgió es como lo curioso, lo paradójico, lo fresco, para no usar otra palabra, que es que se titula, ¿no? Que son todas medidas para la optimización del proceso electoral. Y es como la optimización para quién, ¿no? O para quiénes, ¿no? Que es precisamente lo que tú decías, ¿no? Se Entonces, pusieron en plan en el Congreso 1984, ¿no? Orwell. sí, sí, La neolengua. Es exactamente sí, eso. sí. Bueno, en realidad, como tú decías, yo creo que un primer punto, y una cosa que yo, digamos, hemos discutido en más de un espacio también, Rosa María, tú has visto, ¿no? Que cuando uno evalúa este tipo de medidas del Congreso, lo que uno debe ver no es incluso esta ley en concreto, sino el conjunto, ¿no? Entonces, es como tú decías, esta ley es como una gota más dentro de un proceso en el cual se han ido estableciendo una serie de contrarreformas desde el Congreso en muchos frentes, ¿no? Una serie de contrarreformas institucionales. Esta es como la electoral política,
pero también había otros planos, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? En el tema de la educación básica, magisterial, en el tema de transporte urbano, en educación universitaria, o sea, en general ahora con el servicio, la carrera civil, o sea, pero es el tema de las instituciones, ¿no? De elección y de búsqueda de espacio, pero lo que va es, tal vez lo primero que creo que hay que resaltar es que esto hasta hace unos meses todavía hay sectores que creo que todavía tenían dudas y que querían como tener como la buena, ¿no? La buena onda de decir, bueno, pero no esta ley, ¿no? Pero esta otra reforma en concreto, la bicameralidad, o esta otra de repente es bueno y hay que verlo porque hay que decir que está bien, porque es positivo y esto puede ser bueno para nuestro sistema político, pero en realidad si uno toma en conjunto todo lo actuado, uno lo que ve es que en verdad es una constatación más de cómo este proceso anterior del que veníamos, y que digamos, empezó desde el 2016, ¿no es cierto? Antes de Vizcarra incluso, ¿no? Que es esta crisis y confrontación de poderes, hoy se terminó, ¿no? O sea, hace ya bastante tiempo que se terminó y lo que tenemos en realidad es un momento en el que hace rato que el Congreso ganó este enfrentamiento de poderes y lo que está haciendo es como un proyecto político para consolidar y cambiar las reglas a su favor para favorecer una especie de sistema de cartelización política donde lo que se hace es cambiar todas las normas que se hubieran cambiado que podían favorecer la entrada de nuevos actores políticos al sistema y entonces como cerrar estos candados y favorecerse a los que ya están adentro y cuentan con inscripción y sobre todo con representación congresal en este momento para Ahora, mantener sus esto privilegios, sus normalmente, beneficios, ¿no? este ejercicio normalmente se observa en regímenes totalitarios, ¿no? O sea, Maduro lo hace con sus enemigos políticos, ¿no? La boleta creo que tiene 13 veces su foto, ¿no? Ortega lo hace en Nicaragua también. En Guatemala eliminaron a todos los adversarios políticos, se olvidaron de uno y se ganó. Entonces, los regímenes totalitarios tienen como costumbre eliminar la competencia. Eliminar la competencia a como de lugar. Sin embargo, el público no es tonto, ¿no? La gente se da cuenta que te están eliminando la Sí. competencia. Ustedes No tuvieron, sé, al contrario, ustedes tenían como reformistas la idea de incrementar la competencia, pero con un paso previo que eran las PASO, para ir a una sí, elección nacional con 6 o 8 partidos y ahí sí aglutinar. Cuéntanos sí, un no, poco de esto y cómo lo hemos perdido. sí. A ver, como un poco la idea de las PASO, que eran las primarias, digamos, se llaman las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, era un proceso, vamos a decirlo así como de precompetencia electoral o de filtro. Podrías pensarlo mejor como que de filtro, ¿no? Que nos podía pensar que era un momento en el cual íbamos a poder, como los ciudadanos y ciudadanas, participar para poder tener una primera etapa de qué decir sobre las candidaturas que los partidos inscritos podían presentar luego, ¿no? Al proceso electoral. Entonces iba a funcionar como una competencia previa en la cual lo más importante tal vez es que había una participación obligatoria en términos de voto de parte de la ciudadanía, pero eso nos iba a llevar a que nosotros tuviéramos que elegir dentro de los partidos que se presentaran qué candidatos queríamos, o sea, qué partido y qué candidatos teníamos, ¿no? Y dependiendo de ese resultado, solamente aquellos que pasaban un porcentaje determinado eran los que ya iban a poder pasar a tener candidaturas al Congreso. Entonces eso iba a funcionar como una suerte de primer filtro para que no llegáramos con 20, ¿no? Listas Así es. a la competencia electoral general, sino que tuviéramos un número más reducido que no. Y también un poco la idea era eh, entender que parte del proceso de despolitización de la ciudadanía en el Perú nos lleva a que la gente no quiere saber de la política, no se quiere informar, se lo informa muy a último minuto, cuando ya tienen la elección. Entonces esto de alguna manera también obligaba a que la gente fuera forzada a interesarse y a informarse mínimamente desde antes para participar en el proceso digamos, de selección de la oferta política. Porque parte del problema que siempre dicen es, bueno, pero tenemos lo que tenemos porque la gente es lo que decide, pero en realidad nosotros decidimos a partir de lo que se nos ofrece, de una Así oferta es. determinada. Así Entonces, es. era la oportunidad para que tuviéramos más que decir, ¿no? En este proceso. Y obviamente eso nunca convenció a los partidos, en algún momento se logró por presiones, por el contexto político pasar, pero nunca se implementó en la práctica,
¿no? Primero por Nunca. la pandemia, claro, primero pusieron por una excepción que las elecciones del 2021 por la pandemia, que eso ya no se iba a hacer, y luego ya las eliminaron, ¿no? O se eliminaron la obligatoriedad, ¿no? Porque antes era algo que se iba a aplicar a todos por igual. Claro. No, lo que han mantenido es completamente una desnaturalización de lo que era, ¿no? Y además, yo creo que en algunos casos de congresistas ni siquiera entienden la figura, porque las objeciones que pusieron, ¿dónde dice eso la ley? O sea, se inventaron una serie de objeciones que no tenían ni pies ni cabeza, pero lo que querían era eliminarlas. ¿Por qué? Porque el Congreso, es curioso, el Congreso sí quiere eliminar la competencia, pero la quiere eliminar el Congreso. O sea, este partido no, este candidato no, usted no. Que se presenten 20, nos quedamos nosotros y pasamos. Ahora, Sí. en este sentido, no, 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 y yo sí, está pasando algo muy curioso. El Congreso ha anunciado ya proyectos de ley para evitar que ciertas personas postulen. Por ejemplo, las personas que han sido condenadas, ¿no? Por asesinato. El caso de Antauro Humala. Y Ujú. sin embargo, el proyecto hasta ahora no se debate porque Keiko Fujimori sí necesita a Antauro en la elección. Porque si pasa una segunda vuelta contra Antauro, ella presume que ahí sí gana. Ujú. Entonces, ahí uno se da cuenta de que en realidad esta legislación no está buscando, ¿no es cierto?, otra cosa que no sea mejorar las condiciones del proceso para los que están en el Congreso. ¿O me equivoco? Sí, no, definitivamente. Hay mucho, o sea, en esta, como tú decías, en esta ley en esta nueva ley que han aprobado, y tú ves el detalle, en realidad son, lo que se aprueba es lo que pactan que les beneficia a todos, ¿no? A la mayoría que va a votar por eso, ¿no? Entonces hay como en toda esta evaluación una conveniencia política, no para lo que es necesariamente mejor al país, ¿no? Siempre hay como la trampa, ¿no? La bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Es el sistema que todos hemos estado de acuerdo por mucho tiempo, pero en fin, un impasse político que se dio, no es el caso de ponernos a discutir acá, pero ya se pasa, pero porque ahí vas a esconder, ¿no? O sea, ¿qué escondes ahí, no es cierto? Escondes la posibilidad de permitir de nuevo la reelección congresal, que en principio yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en principio fue un gran error haber prohibido la reelección en su momento, ¿no? Bicameralismo, genial, todo el mundo dice, pero es como permitir la reelección de congresistas que están muy deslegitimados, ¿no? Pero además terminar dando un diseño de bicameralidad en el cual le das un excesivo poder al Congreso, ¿no? O sea, sobre todo al Senado, disculpa, al Senado, ¿no? Entonces, finalmente estás aprobando algo que además no se ha discutido ampliamente. La propuesta completa o estas propuestas se pasan así rapidísimo, no se someten a una discusión pública, ¿no? Claro, se discuten comisiones, pero con algunos expertos que ellos invitan, y de pronto hay un fast track donde apruebas cuando hay un partido, cuando la gente está distraída con otras cosas. Entonces es un poco evadir que justamente el resto del No, país se pueda dar cuenta de las consecuencias, ¿no? mira, si, Y de dónde está la trampa, ¿no? si se modifica, ya no solo la bicameralidad que se aprobó, si no se modifica todo el esquema de la Junta Nacional de Justicia, que lo están proponiendo ahorita para modificarlo ahorita y en agosto ya aprobarlo, van a haber modificado este Congreso aproximadamente 70 artículos de la Constitución sin asamblea constituyente. Y la Sí, Constitución, señores, tiene 206 artículos. O sea, 70 es modificarte un tercio de la Constitución. Es sí. brutal lo que... Es brutal, ¿no? Y ahí también, también hay tal vez una reflexión sobre lo que está pasando lo que puedes hacer, que es, primero que vemos que el país, o sea, el funcionamiento del país no depende tampoco de la constitución que tienes, ¿no? Sino que se hace con lo que ya existe, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ya para ir yendo a la discusión de si asamblea, nueva constitución y la bandera por mucho tiempo de la izquierda, que es necesario un cambio de constitución, tú te das cuenta que en verdad con la misma constitución de partida, que digamos la parte del modelo económico, digamos lo que más preocupa a la izquierda, no se ha cambiado y el país, o sea, es un absoluto desastre hoy, igual con la misma constitución, porque lo que cambia, en verdad, es cómo está funcionando y cómo se está dando en la práctica, no solo el cumplimiento de ciertas leyes o los cambios de leyes parciales, sino también como el respeto o no respeto de ciertos acuerdos o reglas informales que antes existían, tapones, controles y que ahora se han dejado de usar, ¿no? Entonces lo que está pasando es que tenemos un Congreso, un gobierno, ¿no? Que en la práctica es un felpudo del Congreso, ¿no es cierto? Lo que vemos en la práctica hoy, ¿no? Que ya no usa, a pesar de tener el poder constitucional, ¿no? De hacer
las observaciones, ¿no es cierto?, a las leyes, no las usa porque tiene miedo de que después lo vaquen, de que no, ¿no? Entonces es todo, Ahora, el poder informal que antes tenía, por ejemplo, el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Tecnocrático, que para las cosas antes de que pasaran a comisión, ahora, ¿no? Que Paula, ya hoy no existe, yo no ¿no? entiendo el miedo de Dina Boluarte a que la vaquen. No lo entiendo. A partir del 28 de julio del próximo año, sí. Pero no entiendo el miedo. Puede hacer lo que le dé la gana. Mira todo lo que ha salido y no la tocan. No la tocan. Entonces, la prueba viviente es ella. Ella dice, yo no sé lo que quiero, a mí no me va a tocar nadie. ¿Quién me va a tocar? Todos Es estos que pelagatos no quieren irse. sí, pero a la vez es algo muy curioso porque reflexionando tú decías lo de los autoritarismos, más que totalitarismo, los autoritarismos, todo. Sí, yo sí creo que parte de un tema es que podemos discutir más sobre el tema, tenemos un franco y claro, para quien lo quiera ver y no esté con una ceguera ideológica, retroceso democrático en los últimos años, especialmente durante este gobierno. Empieza desde antes, ojo, ¿no? Porque es las condiciones en las que se da la competencia política, pero el deterioro es muy grande. Pero es un gobierno en el cual, ay, espérate, discúlpame que perdí el hilo No, de lo que estábamos hablando del deterioro democrático y vamos a poner algunos ejemplos para que la gente entienda. A ver, sí, no, los partidos... ya me acordé, lo que te iba a decir, pero es un deterioro donde, ya me acordé, es que donde el adversario no es un gran poder político que te aplaste, porque el Exacto. poder que está concentrado, eso es lo que te quería decir, a diferencia de los 90, por ejemplo, Ah, el poder que está haciendo la trampa, tomando instituciones, rediseñando las reglas para favorecerse, no es un gran político, no es un poder político concentrado en pocas manos, en una o dos personas como era antes, no es Fujimori y Montesinos, digamos, sino que es un poder disperso de enanos. Entonces, a la hora de la hora también, Dina Boluarte es, o sea, es poderosa hoy, pero su poder es muy frágil, creo que en el ah, fondo todos lo saben, ¿no? Entonces, esos temores se explican porque en el fondo están manipulando porque están en el poder y lo pueden hacer. Y una gran diferencia que también creo que explica por qué también los ciudadanos estamos como tan cansados, apáticos y no hacemos nada a diferencia de los 90, es que también al no tener como una cara, un responsable claro, sino que es como esta dispersión, no te permite hasta psicológicamente por temas cognitivos como focar bien como ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad? Son todos, no es todos y es nadie, y la discusión se vuelve entre comillas técnica, ¿no? Entre constitucionalistas, entre abogados, y es como se vuelve tan tediosa, nadie entiende nada, que es como, bueno, todos son lo mismo, ¿no? Y mientras tanto, están cerrando cada vez más. Y otra diferencia con los 90 que creo que es bien importante y quizás la más relevante hoy, es que ese era un contexto de lo que se llamaba autoritarismo competitivo, pero justamente habían espacios de competencia dentro de varias esferas de poder político. Y una importante era que dentro del mismo Congreso tenía siempre una bancada de oposición mínima, pero que era muy vocal y que permitía, ¿no?, hacer como la discusión política, poner en agenda, pero ese espacio lamentablemente se ha perdido, se ha reducido tremendamente con la última elección. Y eso hace una diferencia brutal para la capacidad de actuación y de coordinación de una oposición. Eso y el no tener también ese espacio en la prensa, que también se tenía en los 90, en la prensa y televisión abierta, que tuvimos esos focos de independencia, de oposición, de resistencia, a pesar de los grandes intentos de censura que había. Y eso, creo que esos dos espacios los hemos perdido y más bien la pelea política, con sus reveses, idas y vueltas, se está dando más bien en los otros espacios, sobre todo en el espacio de, digamos, de lo fiscal, judicial, ¿no? Donde por eso que vemos que todo es, ¿no? Ahí están todo es como, judicial. ¿no? Los, Claro, hay una judicialización de la política y una politización de la justicia que preocupa a todos, obviamente, porque en todas partes sucede, pero el fenómeno, nosotros, no sé, en ciencia política el Perú siempre va a la vanguardia. O sea, sí, en cuando lo malo. hablamos de, claro, cuando hablamos de autoritarismos competitivos, el primer autoritarismo competitivo es el de Fujimori en la región. Luego surgen los otros, ¿no? Sí. Y ahora también tenemos un híbrido muy extraño, donde, ayer yo discutía con varios que me decían que el país estaba polarizado. Dice, el país no está polarizado, el país tiene El un país ya consenso. no consenso anti Congreso, anti gobierno. Lo que en todo caso es, tal vez sigue politizado son las élites, ¿no?
Claro, O sea, no, tal las vez élites, por supuesto. las élites, pero el país ya, o sea, le da lo mismo, O no sea, el quiere este noventa gobierno. por ciento del país rechaza este gobierno, rechaza este O gobierno. sea, En el este diez por gobierno, ciento están Dina Boluarte está las con élites que no saben 7%, cómo ¿no? colocarse frente a Dina, nada más. Ujú, ujú. Porque creen que les va a dar estabilidad económica, que el país va a prosperar, y el país no prospera, porque están más ciegos, no pueden verlo, pero en fin. Pero donde sí hay una polarización es en el pacto ejecutivo y legislativo versus el país. Ujú. O sea, ese pacto político para sostenerse ambos y copar todo el aparato del Estado es un pacto rechazado por todo el país. Y el Sí. país está solo, huérfano de liderazgo y sin movilizar, porque no puede enfrentarse a esto. ¿Cómo enfrentarse a esto? Es muy terrible porque yo creo que es como un dilema de acción colectiva, como tú dices, y parte de lo que, parte de la dificultad como de identificar claramente como, o sea, es como en movilizaciones en política tú dices que tiene que haber un punto focal que nos hace como a todos converger, y eso es difícil, sobre todo porque hay muchos, o sea, lo que sí queda de polarización, si quieres, en términos, sobre todo en las élites que tienen que tomar decisiones, en este momento, por ejemplo, son algunas de las élites regionales, por ejemplo, que lo que hemos estado viendo es complicidad, los que han sido cooptados por el gobierno, y por otro lado, por el lado sobre todo las élites económicas empresariales más formales, ¿no? Es el temor, ¿no? El miedo a que lo que venga sea contrario a sus intereses y que pueda volver una opción No, radical o de y que izquierda. no, Y eso algo, paraliza, ¿no? Eso es claro, como, pero prefiero no decir nada. algo más grave, que el Congreso sí pueda satisfacer tus necesidades mercantilistas. Pero es que incluso en ese caso, Rosa María, yo creo que recién hay ya recién se empieza a tomar conciencia de que alguno de los grandes perdedores en este nuevo juego, nuevo balance de poder político, también es el empresariado formal, ¿no? Que tiene mucho menos capacidad de ejercer influencia, ¿no? Menos conexiones con el poder político de lo que tenía antes en el sistema, digamos, en el sistema previo de inicios de los 2000, ¿no? Ahora tienen mucho, y eso lo estamos viendo por el tipo de legislación que se da, ¿no? Tienen mucho más poder político, muchos intereses económicos más informales, O más criminales. pequeños o directamente criminales, ¿no? Y esos son los que han estado invirtiendo mucho tiempo en política, tanto en términos de participación directa como de financiamiento, y que tienen una mayor representación en el Congreso actual, ¿no? Entonces es un Congreso de intereses particulares, como tú dices, Claro, pero tienes que ilegales, ser, informales, claro, ¿no? a ver, Todo mezclado, ¿no? vamos a regresar a la ley del viernes, ¿no? Tienes que ser muy descarado, pero muy descarado, para exonerar de responsabilidad penal a los partidos políticos, Es las que únicas ya, personas jurídicas del Perú que no van a tener responsabilidad penal. Todas las demás personas jurídicas, todas, señores, hasta la iglesia, ¿ya? Tienen responsabilidad penal, pero los partidos políticos no. Y votan 80 y tantos, todos felices. O sea, es que es la persona, el candidato, el que tiene que asumir responsabilidades, el candidato es el que tiene que ser multado, o sea, es como, esa es la idea, ¿no? Yo no me claro, hago no, cargo. pero el partido no tiene responsabilidad penal, con lo Sí. cual, en otro país, con el desprecio que hay por los partidos políticos en el nuestro, la gente estaría marchando en la calle diciendo, ¿qué les pasa? ¿Ustedes por qué tienen corona? ¿Por qué no van a tener responsabilidad penal? Silencio. Dos, se han exonerado de todas las sanciones administrativas. Una ley para todo el sistema de sanciones administrativas está hecho para educar al partido, ¿no? Bueno, no me presentas la información, te sanciono, me la presentas mal, te sanciono. Incluso responsabilidades penales al partido que están en la Constitución, porque la Constitución habla de sanción penal. Muy Penal. bien, penal, dice la Constitución, eso fue la reforma del 2019, eso fue lo que fuimos a votar Sí. a referéndum, sanción penal. Entonces, no hay multas, jubileo, amnistía, acá nadie paga nada a partir de Y la fecha. hay otra cosa incluso más, más curiosa, que tú que eres abogada, que es como, a mí me parece un sinsentido esto la retroactividad benigna de la ley, que me parece ya el colmo así. O sea, Es para que no, yo no sé si yo no no pagues sé para si eso atrás. existe en otros casos, pero no pagues para atrás, y si me conviene, o sea, si cambio la ley a mi favor y me conviene eso más, ya Mira, la me única, lo explico para el público, la única retroactividad benigna que existe es la penal. Y les pongo un caso, por ejemplo, cierta conducta era delictiva,
el típico caso que se pone en derecho es, en el gobierno militar, por ejemplo, en el Perú, tener dólares era delito, ¿ok? Tener dólares era delito. Y luego llegamos a la conclusión que poseer dólares no puede ser delito, pues, ¿no? Entonces, se deroga ese delito. Si yo estoy preso por ese delito, puedo decirle al juez, señor, retroactividad benigna, me tiene que favorecer la derogatoria de ese delito para que yo pueda salir en libertad. ¿Ya? ¿De qué delito se quieren exonerar estos señores? Pero si quieren retroactividad benigna para sanciones administrativas, significa que no van a pagar absolutamente nada. Nunca. Y es muy grave porque en realidad justamente esos cambios se hicieron porque, o sea, parte del problema anterior es que o sea, existían las prohibiciones, muchas de las prohibiciones digamos, relacionadas a incumplimiento digamos, de rendición de gastos en campaña, por ejemplo, rendición ¿no? de transparencia y una serie de cosas, pero se incumplían y no pasaba nada, porque no había capacidad se ponían las multas y no se podían cobrar, ¿no? No había cobranza coactiva. Ahora, entonces, por el financiamiento público, te quitan el financiamiento, de ahí se cobran, pues. Sí, entonces, pero ahora no, o sea, es como, no, eso tampoco, ¿no? O sea, ya tampoco quiero no se puede tocar. O sea, voy a incumplir las reglas y o sea, están haciendo lo mismo que antes y quieren hacer las amnistías con la combi y todo, ¿no? O sea, es como, voy a decir, las leyes van a seguir existiendo, pero vamos a dejarlas así porque en verdad sabemos que está todo hecho para que no se cumplan, ¿no? Porque estoy dando una disposición que me va a permitir que igual me perdonen las multas después. No me preocupo. Vinculadas al financiamiento de partidos bien serias. O sea, por ejemplo, ahora permiten que cualquiera te preste un inmueble completito, sin valorizarlo. Entonces te ponen 3, 4 casas los narcotraficantes del pueblo y ya está. Listo, no tienes que ni rendir cuentas. Es una cosa de loco lo que han hecho. Vamos a regresar para hablar más, por supuesto, ya Abel me dijo Rosa María, y eso significa que tenemos que ir a la pausa. Hay más para contar de lo que está aprobando el Congreso. Regresamos en un segundo. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ahora, sintoniza nuestra señal. Santa Rosa, Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. A través de los 1500 AM y 105.1 FM. Cono Sur. Y en simultáneo por la televisión. Cable Bantel en el canal 350. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Tenemos un gran anuncio. Ahora, el rezo del Santo Rosario, pidiendo por tus intenciones de salud y almas de nuestros familiares, se transmite en doble horario, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si deseas que oremos en el rezo del Santo Rosario por tus intenciones, puedes acercarte a los estudios de Radio Santa Rosa en Girón Camaná 158 Lima, o puedes hacerlo de manera virtual a través del WhatsApp 959-679-662. El consejo de María es obedecer a Dios. No te pierdas lo último de la información nacional, regional, internacional y deportiva en nuestro noticiero del mediodía, y mantente atento a nuestros microinformativos cada hora, aquí en Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida.
La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les pedimos que ingresen al PayPal, también al Yape. El Yape es el 959-678-325. Y sobre todo compartan este programa, envíenlo, porque en señal abierta estos temas se tratan muy escasamente. Rosa María se encuentra conversando con la politóloga Paula Muñoz. Adelante, Rosa María. Muy bien, yo tengo la esperanza de que las cosas mejoren, como ustedes comprenderán, pero a veces no se puede vivir solo de la esperanza y hay que mirar la historia. ¿Son nuevos estos fenómenos? O sea, ¿estamos viendo algo nuevo o estamos viendo algo de lo cual el Perú ha pasado ya varios ciclos? Y América Latina está pasando un ciclo, creo yo, también parecido. Es decir, se cuestiona la idea misma de la democracia. Eso es lo que estamos advirtiendo. Pero claro, el Perú siempre tiene sus propias características. ¿En qué momento estamos? La pregunta para la politóloga. ¿Estamos ya en un momento de salida o estamos en medio de la crisis y esto se va a agravar todavía un poco más? Me gustaría decirte que estamos ya en la salida, pero yo creo que todavía estamos peleándola, ¿no? Y todavía con un horizonte bastante turbio, gris, dadas las circunstancias de los cambios de reglas, ¿no? Porque un poco la discusión en este momento son cuáles son los mecanismos de salida a la crisis, ¿no? Por ejemplo, si hubiese una gran movilización ciudadana que exigiera adelanto de elecciones, pero adelanto con estas nuevas reglas que está dando el Congreso, ese es un poco el punto digamos, de preocupación que yo tengo, ¿no? Pero creo que sí es importante poner en contexto también, Rosa María, el contexto internacional, no solo de América Latina, sino internacional, en el que efectivamente, también como les digo a mis estudiantes, estamos en otro momento mundial en términos de la discusión de estos temas, ¿no? Estamos en un contexto en el cual el liberalismo, en general, el liberalismo político y económico, está en crisis, ¿no? Está como siendo cuestionado, y que sus bases geopolíticas también están siendo como debilitadas, ¿no? Entonces es un momento en el cual es más fácil que ganen discursos antidemocráticos, que agendas claramente como, ¿no? Concentrados de poder o excluyentes, que buscan excluir, concentrar, ¿no? Ganen poder político, ¿no? Entonces esa es una coyuntura que también tenemos, ¿no? Y a propósito de eso, se está discutiendo mucho en la ciencia política sobre si, por ejemplo, estamos en un momento en el cual la democracia está retrocediendo en el mundo o no, ¿no? Si hay un mayor avance en el autoritarismo o no, ¿no? Y se está discutiendo en términos técnicos, si se están leyendo bien las cifras, cómo se construyen las cifras, ¿no? Pero lo cierto es que esta discusión también es válida para la región latinoamericana y para el caso peruano, ¿no? Donde efectivamente, si uno ve y compara, uno dice, hay varias mediciones ya en ciencia política comparada, donde varios indicadores que se construyen para tratar de clasificar y ver si un país es democrático, es autoritario, ¿no? O si avanza y retrocede, ¿no? Y lo importante en ese caso es que Perú, por ejemplo, en esta discusión, en varias fuentes que uno revisa, la más discutida acá en Perú ha sido de la unidad de inteligencia de The Economist, ¿no? Que ellos claramente ponen el retroceso, ¿no? En que ya no somos una democracia, ¿no? Sino un régimen híbrido. Y esto no necesariamente se expresa en los mismos términos en todos, pero en todos los índices que hay ahí, en The Economist, en Freedom House, en BIDEM, que es otro proyecto que se llama Varieties of Democracy, ¿no? En todos hay un retroceso, y sobre todo un retroceso desde el 2022 en adelante, ¿no?
o sea, a partir de este gobierno sobre todo, ¿no? Y ese es el contexto en el cual estamos viendo y discutiendo, ¿no? ¿Qué hacer y qué soluciones tenemos los Claro. ciudadanos? ¿No? Que Lo que es curioso es que el año pasado, en la medición de Economist, claro, somos un régimen híbrido, pero ponían que por lo menos las autoridades electorales nos salvaban en el promedio, ¿no? O sea, nos ponían un poquito encima del resto del mundo, lo cual era magnífico. Eso, para este año se acabó. Vamos, seguimos. Claro, ¿no? Y se como tú acabó. dices, ya sacaron, digamos, no renovaron al jefe de la OMPE, van por el jurado también, o sea, es por eso te digo, elecciones bajo qué condiciones, ¿no? Lo que tú decías del comentario de Aguinada, ¿no? O sea, con qué autoridades electorales, con qué reglas, ¿no? ¿Para que podemos hacer fraude o no nos van a dejar hacer sí, fraude? ¿Cómo es? ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, incluso, si quieres podemos discutir como las trampitas, ¿no? De esta ley, por ejemplo, que han aprobado, ¿no? Que es como ya más evidente donde el proyecto es cerremos en lo que se pueda, la posible entrada de nuevos competidores, o sea, cerramos al club de cártel, o sea, como el cártel de los clubes de los pequeños partidos, de los pequeños enanos. No, claro, que estamos en por ejemplo, a los Congreso, movimientos regionales simplemente los sacan del juego. Lo sacan del juego, les están cambiando, les están pidiendo, les están exigiendo más de lo que les exigen, o sea, les están exigiendo más de lo que van a exigirse a ellos mismos, o sea, a ellos están exigiendo, se les están bajando el umbral de lo que necesitan como barrera, como valla electoral para permanecer con inscripción cuando van en alianza, y a los movimientos regionales les están subiendo lo que necesitan alcanzar en términos de votos válidos y de número de consejeros elegidos para mantener su inscripción. No solo eso, sino que también cambian, por ejemplo, los impedimentos para candidaturas, por ejemplo, para ser candidato a alcalde o gobernador regional, y uno de los impedimentos que tenía será congresistas, ¿no? Y ahora es como, están aprovechando que el 2026 hay elecciones generales y regionales municipales para poner esta excepción y decir, salvo cuando su mandato termine el mismo año que el proceso electoral regional o municipal que se está convocando. Entonces les están exigiendo más, ¿no? Lo que quieren asegurar es, si no gano, ¿no? Si no me reelijo, no gano en la elección de abril, voy a tener una chance para reelegirme en octubre, que normalmente son las elecciones regionales. Esto también es una muestra de la debilidad de los partidos políticos. Hace muchos años, de repente la gente joven no sabe esto, un militante de un partido hacía carrera en cargos de elección popular, pero entonces entrabas como regidor, luego como alcalde distrital, de ahí saltabas a alcalde provincial, de ahí podías ser en algún momento tal vez ministro de Estado, y luego entrabas al Congreso y te quedabas de congresista porque además te podías reelegir. Hoy sales de congresista, pasas a asesor del Congreso, regresas a alcalde distrital y de ahí regresas a congresista y eres ministro. O sea, no hay un ascenso, no hay un ascenso y un retroceso, un ascenso y un retroceso, porque lo único que quieren es vivir dentro del presupuesto público. Y los caviares somos nosotros, ¿eh? Los que no cobramos un centavo al Estado. Es una maravilla. Esta norma, por ejemplo, es una norma caviar. Es decir, yo soy congresista y aprovechando el aparato de mi oficina parlamentaria, hago campaña para ser alcalde. Es un descaro, pues. Es un descaro. Es un descaro. Pero eso es lo que han aprobado el viernes pasado. Y todos ustedes que me están mirando recién se están enterando. ¿No es cierto? Vallas diferentes, esta rotación de alcalde. Como tú dices, la idea es matar a la competencia, pero no a nosotros. Sí. E incluso han cerrado la puerta o sea, también han hecho, como lo han puesto en términos de ley, por ejemplo, el plazo para afiliación para afiliación y para participar en primarias lo han puesto el 12 de julio, con lo cual, o sea, cierran la posibilidad de que nuevos partidos que se están en proceso de inscripción puedan participar. Entonces también por ahí están cerrando, o sea, tratando, están estableciendo. Y hay que decirles, ¿por qué 12 de julio? Este año, el 12 de julio, todos los partidos que están en proceso de inscripción, que no han logrado, salen del juego. Exacto. Lo Justo, por ejemplo, que está juntando sus firmas, sus 25.000 militantes, probablemente no llegue. Ojalá llegue, pero probablemente no llegue. Entonces, ¿qué le queda? Ir a un proceso de inscripción de varios años, recolectando de nuevo 1 millón de firmas, a la antigua.
Entonces vas a tener partidos que lograron su inscripción con sus 25.000 militantes y partidos que los han regresado al estatus anterior con 800.000, de lo que se necesite, firmas que normalmente son fábricas de falsificación. Pero quería el Fujimori. ¿Por qué? Porque no quieren regresar. Ahora, puede pasar algo paradójico, ¿no? Que todos estos partidos que se sienten tan sólidos vayan a una elección general y no pase la valla ninguno, los que están ahora en el Congreso, y hayan creado las reglas para no poder volver. Sí, eso sí, pero habría que ver cuáles, o sea, igual estás en el juego de la lotería de quién tiene la inscripción ahorita, van a tener sus cartas y negociar y mucho poder, ¿no? La inscripción legal, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de las franquicias? Eso se vuelve... No, el dueño de la pelota, ahorita, los dueños de las franquicias están sentados esperando que todos los demás vengan a buscarlos, ¿no? Y ahí comienzas a vender la franquicia, evidentemente, ¿no? Eso es un clásico en la política peruana, pero ya habiendo 28 franquicias, yo me imagino que todos van a poder acomodarse para esta elección, o más o menos. Pero, en teoría, después de esta elección, deberíamos volver a una limpieza, como se hizo la limpieza en el 2021. En el 2021 terminó la elección, quedaban 10 partidos políticos en el Perú. Punto. Luego comenzó las inscripciones con las nuevas reglas, viene mucha gente y de ahí venían las PASO, limpiabas, los que no pasaban se quedaban en el camino, y ibas a una elección con 8 partidos. Ya, eso nos lo han quitado. Y la verdad es como, yo sé que para ustedes fue un trabajo muy, muy consistente, es como si estuvieran amputando un hijo, pues, ¿no? O sea, le cortan un pedazo acá, otro, y al final ya no se parece en nada. No, ya no. En nada, y a mí a veces me da risa que la reforma de Tuesta, le dicen al pobre Fernando Tuesta, y Fernando dice, esto, hijo mío, no es. No es. ¿Qué hacer a partir de ahora? Pues mucha gente nos escucha y dice, pues esto es un horror, es una barbaridad, pero ustedes nunca proponen nada. Es difícil, ¿no? Pero yo creo que en este momento lo más importante es participar políticamente, informarse, ¿no? O sea, es como, no es el tiempo de retirarse, sino más bien de hacer algo, ¿no? De informarse, de muy bien, de verdad, si tenemos una opción o un partido en el cual creemos de verdad apoyarlo, comprarse pleito por tener una mejor representación cuando hay elecciones, ¿no? Y mientras tanto, algo que es bien importante es poder manifestar abiertamente, libremente nuestra expresión, ¿no? Nuestra opinión, porque es algo que también se ha perdido, ¿no? Hay mucho temor, ¿no? Con la represión indiscriminada también, y una serie de digamos, de violaciones a derecho de libre, o sea, de libre asociación y digamos, que también tenemos en estos últimos años también se limita la capacidad de reacción ciudadana, ¿no? Pero sí, algo que creo que es bien, bien importante, bien claro, Rosa María, en esto, es que yo creo que, como tú dices, para la mayoría del país eso está clarísimo que nadie quiere nada, pero ¿sabes quiénes se tienen que convencer más? Y que esto no puede seguir porque esto nos está afectando ya a todos, no es que yo me quedo en mi casa y que, ¿no? Sino que nos está afectando a todos en todo nivel, en todo plano, el Estado está completamente deteriorado, la gestión pública está paralizada, ¿no? O sea, cada día estamos peor, la pobreza ha subido, la economía no va bien, no va a ir mejor, o sea, estamos ya sufriendo las consecuencias, pero yo veo que un sector que necesita convencerse bastante es sobre todo Lima, ¿no? Los sectores medios, y sobre todo, es como... Lo que tú me preguntas ayer, ¿dónde están los universitarios? La pandemia los demolió. Sí, yo creo que en parte la pandemia los demolió, pero también hay esta distancia de no, o sea, como cada vez somos una sociedad más despolitizada, más alejada de la política, o sea, tú estás ahí porque tú eres periodista, tú estás al día a día, pero a mí también me pasa que como ya, todas son noticias feas, yo quiero seguir, o sea, el nivel de toxicidad de la política peruana, de esta serie criminal, ¿no es cierto?, ¿no?, de judicialización de es asqueroso. Entonces eso hace que uno se aísle, ¿no? Y otro tema importante es que no se entiende.
porque es un juego, como te digo, que está muy en los detalles, muy técnico. Muy complicado. A ver, Y primero, ahí es yo una te historia, lanzo una pregunta, ¿dónde están los estudiantes de Derecho? Que a mí me parece lo más importante, porque pero sí fueron los están, ¿ah? estudiantes de Derecho en los 90, pero fueron los catalizadores del movimiento estudiantil, digamos, que banderaron las primeras movilizaciones contra digamos, por la defensa de la institucionalidad democrática, fueron los estudiantes de Derecho, ¿no? Y yo no se ven necesariamente que hay un debate, que estos temas se vayan, ¿no? Se estén en el día a día, que se expliquen al resto, ¿no? Del yo tengo conjunto. Es cercanía, difícil, ¿ah? yo tengo cercanía con la católica y en derecho sí veo el debate sobre vacancias, sobre, en fin, bicameralidad, todo esto. Hay un debate importante, profesores, alumnos. O sea, el debate sí se da en las aulas y sí se da en las revistas universitarias, pero es un medio académico, ¿no? No No se se, traduce en en ciudadanía, en acción. participación política. Y ese es el tema, ¿no? O sea, ¿dónde está la participación política? Porque parte del riesgo bueno, es algo así estudio también, ¿no? O sea, del riesgo de tener tanta sobreexposición de temas, sobre todo de denuncias y de procesos de judicialización de la corrupción, es que parte de importante de las reacciones pueden ser como un cansancio, apatía, que te lleva a dejar de participar, o por el otro lado un incremento del cinismo, ¿no? Del Claro. cinismo político, el decir, bueno, no se puede hacer nada, o Es sea, así complicado es, todos son corruptos, y entonces hay que y romper además ese círculo vicioso. claro, hay que traducir un idioma hecho exprofesamente para que no te entiendan. Exacto. Es que no Ese es se el problema del entiende. mundo del En derecho. verdad, tú pierdes, y tú pierdes, y no solamente del derecho, sino de toda la trampa, o sea, porque hay mucho del operador legal, ¿no? O sea, del que te está haciendo todo el juego, de lo que tienes que hacer, ¿no? Ya de cosas muy, muy, como tú dices, de la trampita de cómo hacer las cosas para que las cosas no parezcan. Y también hay un tema que yo también sé que están reaccionando, pero que también están que los traductores, los que salen a medios abiertos y todo, hay como esta pelea de tú no sabes a quién creerle, pues no, porque hay uno que te dice una cosa, otro, entonces también hay ese otro tema como de credibilidad, de reputación, donde en una disputa aparentemente técnica, donde siempre hay un bando al que se le escucha más o que tiene más poder de transmitir ciertas ideas en ciertos sectores, sobre todo en medios de comunicación de señal abierta, de televisión, ¿no? Es preocupante pues porque solamente quedas con parte de la información o digamos, no te permite, ¿no? Y mientras tanto te No, aburres, claro. En pues, ese ¿no? Además, momento, ¿no? si tú solo ves Willax, tienes una visión del país bien extraña, ¿no? Ayer hemos visto una carta firmada por 300 personas, Uf, muchos militares en retiro, me muchísimos retiro. militares en retiro, que hablan de un mundo caviar, que están venciendo porque la progresía ha tomado el mundo y ahora lo van a Y vencer. Gorriti, y Gorriti Gorriti con es el el, rey del Perú. Dios Gorriti es mío, no rey. entiendo, o sea, pero son visiones que tú dices, oye, ¿cómo la gente puede pensar esto? Son 300 súper personas, lecturas claro, conspirativas, ¿no? Son teorías conspirativas, pero al mismo tiempo es pero, preocupante que pero existan y que haya gente que sinceramente lo cree lo, y lo que implica en los términos de lo que dicen. Hay que limpiar el ejecutivo, o sea, también es peligroso porque se está viendo el juego, posiblemente un poder político que es antidemocrático en esencia también, ¿no? Que claro, encima con además militares que han sido formados por el Estado peruano en operaciones de inteligencia, varios, ¿ah? Que yo identifiqué entre las 300 firmas, ellos saben perfectamente que están mintiendo en esta carta, esto es un disparate, pero hay otros que en esa carta realmente creen que hay una amenaza y esa amenaza los va a destruir y hay que vencerla, ¿no? Que creo que fue lo que pasó con las élites cuando fue elegido Castillo, las élites limeñas, ¿no? Cuando fue elegido sí. Castillo. O sea, se sintieron gente que huyó del país, vendió todo lo que tenía y se fue, hasta gente que sintió que esto era una amenaza a su existencia física y que iban a Sí, morir, y que iban ¿no? a morir y que iban a tomar su casa y los rondeos venían, o sea, sí, eran como, ¿de verdad estás creyendo todo eso? ¿De verdad estás creyendo? Bueno, sí, hay un problema de desinformación muy grande de una élite poco informada en política, pero que es muy proclive a las teorías de la conspiración Sí. y que inmediatamente se las compra a todos, tal vez por la pospandemia, porque durante la pospandemia tomaron ivermectina, ¿no es cierto? Se tomaron el dióxido de cloro, que es proclive a la conspiración porque es una forma de solucionar lo que no puedes entender. Es en base cuando actúas o sea, es problemático, ¿no? Porque es un momento, cuando hay un momento en el cual
tú actúas por emociones que son el temor, te sientes amenazada, tus reacciones no son pues racionales. Y lo que operan muchas veces también que esos estudios es como hay sesgos psicológicos, vamos a decirlo así, sesgos cognitivos que hacen, por ejemplo, que tú, el sesgo de selección en la información, ¿no? Tú consumes la información que confirma tus creencias previas, Eso. ¿no? Lo que te dice que hay una conspiración caviar, que toman, y solamente consumes y entonces te informas solo con Willax y cualquier cosa que no te diga lo que es Willax, no, esa es la conspiración caviar, ¿no? Entonces, es como que solamente vas reforzando lo que ya crees y automáticamente ni siquiera te fijas, descartas cualquier otra información que contradiga lo que tú ya crees. Por más, Entonces, eso va generando por más círculos evidente que sea, ¿no? es que sí, y el problema es que no hay, porque no se discute, no se racionaliza, son procesos digamos, de atajo cognitivo donde tú realmente no estás reflexionando Ahora, racionalmente sobre todo lo yo, que estás el escuchando, poder ¿no? es hoy día un archipiélago, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene un Sí. pedacito. Pero ¿hay alguna mano maestra detrás de estos psicosociales? O sea, a ver, convertir a Gustavo Gorriti en rey del Perú y que todos los presidentes, salvo Alan García y Fujimori, han sido sus subordinados. Dios Y que mío, esto es lo un nivel firmen de... oficiales del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, o sea, oficiales. ¿No hay acá una mano maestra detrás en estos psicosociales de desprestigio? Yo también soy víctima de ellos, ¿no? Tengo una portátil parada en la puerta, no llega sola, Sí, ¿no? claro. ¿Hay alguien coordinando estos operativos psicosociales que se parecen mucho a los de Montesinos? Sí, yo no te puedo responder eso, ¿no? No lo sé. Pero, o sea, uno quisiera pensar que por lo menos es así, porque eso por lo menos explicaría, o sea, al menos te sentirías menos mal, ¿no? Como país de pensar que, digamos, hay gente que está siendo manipulada por un gran cerebro, ¿no? Pero la alternativa también es que hay mucha gente que tiene lecturas muy parciales del país, en base a mucho temor, a muchos prejuicios, estereotipos, ¿no? Y que se confirman cuando solamente se juntan entre ellos, se van confirmando, ¿no? Como todas sus creencias y sus miedos, y entonces ya no escuchas ni tienes la capacidad, o sea, la intención, la capacidad de escuchar a alguien que piense Claro. diferente a ti, Ni ¿no? Y que te siquiera, diga, esto no es razonable. ¿Qué fue lo que pasó claro, no es durante las racional. protestas, no? O Es sea, la que fue lo que pasó señora, durante las protestas, ¿no? Y ahí la gravedad es que también tenemos, o sea, yo no sé si hay alguien desde la inteligencia, pero lo que sí hemos tenido, ¿no? Claramente al menos hasta que ha salido Otárola, es un poder político ejecutivo que desde arriba te lo decía. Y te decía que estábamos bajo amenaza de la toma del poder de terroristas protestando, sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Pero entonces, claro, es difícil que tú no le... O sea, si te lo están diciendo desde arriba y te dicen que tienen notas de inteligencia que te lo dicen que nunca muestran y que, ¿no? Tú te lo puedes creer, ¿no? También, ¿no? Si pero de tú... hecho Dina Boluarte se lo creyó porque en el libro de Américo Zambrano está narrado que fueron las Fuerzas Armadas las que le dijeron que acá había terroristas que iban María. a tomar el poder. Por eso te digo que el comunicado este de ayer tan delirante sea firmado por tantos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, a mí me ha llamado poderosamente la atención. No sé a qué están jugando estos señores, pero de verdad, están metidos en un juego bien peligroso porque ellos saben perfectamente que Gustavo Gorriti no es el presidente del Perú, pues. Lo saben más allá de cualquier otra duda, ¿no es cierto? Entonces, hay amas de casa en la lista, sí, no, ya. O sea, ven Willax 10 horas diarias, pues ya, se creerán esta historia. Pero ahí hay oficiales del ejército peruano y que no puede ser que crean que es un mamarracho. Y Bueno, y eso, la pregunta es si realmente lo creen, cuál es el nivel y el tema de capacitación que te estamos teniendo también o sea, eso también es una cosa que hay que abrir, que discutir. Yo no sé del tema, pero que abre la puerta, ¿no? O sea, cómo estamos formando nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas, ¿no? En estas últimas décadas, cómo está el tema de formación, ¿no? Digamos, bueno, después de lo que hemos visto Rosa en María, nos diciembre, vamos. febrero, hay preocupación, ¿no? uh-huh, Porque han salido a matar. Y esa uh-huh. debería ser lo primero que te enseñan. No se dispara contra población civil. No, se le detiene, pero no se le mata. Muy bien, muchísimas gracias a Pablo Muñoz por haber estado con nosotros hoy. Las noticias no son óptimas, yo lo sé, pero lean el proyecto de ley que han aprobado en el Congreso. Es una maravilla. Es para mis Muy bien. amigos todo, todo, todo. No hay responsabilidad penal, no vas a pagar tus multas, la valla se lo ponemos a los otros. Sí, quieres ser alcalde, no hay problema, ya eres congresista, vente.
Esa es la ley que han aprobado. ¿Ah? Y ustedes bien enterados. Muy Nos bien. vamos. Nos vamos, es viernes, tengan un gran fin de semana, traten. Nos reencontramos nuevamente el día lunes. Hasta pronto. Hasta el lunes, Rosa María. Gracias a la señora Gracias. Laura Tábara. Gracias, chao, Nos chao. vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa